Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Mi nombre es Andrea, eh, pertenezco a Cool. Cool somos un hub donde conectamos expertos, marcas y empresas para poder crear proyectos innovadores alrededor del mundo del retail. Y esta tarde hemos podido crear junto con Miquel de Aventura, una serie de webinars para explicar un poco cómo funciona el mundo del retail en China. El webinar pasado que hicimos en julio, antes de irnos de vacaciones, fue un poco sobre China como líder global del New Retail. De hecho, tenemos en nuestra web el resumen y también en nuestro canal de YouTube, si quieren volver a ver el vídeo. Es bastante interesante porque Mike lo que hizo allí fue darnos un poco de overview de cómo funciona el mercado en China, técnicas de negociación, un poco de pistas a nivel cultural, a nivel de negocio, a nivel de también de geografía, a nivel socioeconómico de lo que es China. Y en este siguiente webinar, pues la idea es adentrarnos un poco más y hablar del mercado B2B en retail y cómo hacer negocios ahí en China. Entonces, le damos la bienvenida a Miquel. Si nos puedes explicar un poco más sobre ti, qué vas a explicar hoy, te doy la palabra. Perfecto. Pues muchísimas gracias por la invitación, Andrea. Y en el formato que vamos a utilizar hoy también haremos un mix de diferentes conceptos que va a incluir tanto aspectos más generales sobre las posibilidades y los retos de hacer negocios en China desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista macroeconómico con toda esta situación pandémica en la que vivimos, y el foco hoy en la parte más final o más concreta del tema que nos ocupa hoy, pues lo centraré mucho en lo que sería el modus operandi de las empresas B2B. Es decir, que no van directas al consumidor, sino que pues van a otro tipo de empresas, ¿no?, a hacer negocios. Creo que, bueno, no me voy a adelantar, pero así a modo de previa, diría que, bueno, pues a diferencia de las marcas que van a consumidor, tienen una grandísima ventaja, ¿no? Y es que el coste de poder activar un mercado como el chino es infinitamente menor al de sus contrapartes que van directas al consumidor final, donde las inversiones en marketing son cada vez más importantes y los costes para operar en modelos de negocio que permiten tener mayor control, pues son extremadamente caros por toda la estructura y todo el ecosistema que hay que montar. En cambio, pues las empresas que operan en B2B, sí ya son empresas que están bien internacionalizadas y tienen un grado de éxito notable en mercados europeos, LATAM. Creo que el reto que se les plantea al abordar el mercado chino es más cultural y de comprensión que realmente económico. Entonces creo que ahí tenemos posibilidades de actuar, ¿no? Voy a dar paso a una presentación que he preparado, que me acompañará a lo largo de la sesión de hoy. Voy a compartir pantalla y me confirmas que la estáis viendo. ¿No te oigo, Andrea? Sí, sí la vemos. Vale, perfecto. Ahora tengo yo ya el control sobre la entrada de participantes. Sí, y yo también, no te preocupes. Vale, perfecto. Pues voy a ponerla en modo presentación. Un segundito. Ahora. No podía darle al botón. Bueno, pues soy Miquel Cardona, soy el responsable de negocio de Aventura en el mercado europeo, con base en Barcelona. Somos una agencia de introducción de marcas y compañías en China y tenemos un equipo de 70 personas en Shanghai que pivota sobre
dos unidades de negocio, ¿no? Una enfocada al online para B2C y otra con otra estructura dedicada a proyectos B2B. Voy a utilizar la presentación un poco como guía para hacer esta introducción. Como os comentaba, soy de Barcelona y bueno, estudié comercio internacional también aquí en Barcelona, y es curioso cómo a veces pequeñas decisiones en la vida marcan tu recorrido a largo plazo, y en mi caso mi historia es la de haber escogido en la universidad el chino mandarín como lengua extranjera. Eso en aquel momento pues no tenía ni la más remota idea de que me abriría una serie de puertas, ¿no? y campos profesionales que no me planteaba por entonces, pero el escoger el chino mandarín y estudiarlo durante prácticamente 3 años a lo largo de la carrera, pues me abrió una curiosidad que en aquel entonces pues se vio trasladada con una experiencia posterior allí, ¿no? Empecé trabajando para el gobierno regional en temas de internacionalización de pymes en la zona de Asia. Yo era responsable en Barcelona de 3 oficinas, concretamente Japón, Australia y Singapur, países en los que contábamos con personal propio para llevar a cabo proyectos de consultoría. Y en aquel entonces ya pues bueno, apareció esa curiosidad, ¿no? por el gran gigante asiático, por China, y el poder tener allí una experiencia personal y profesional. En 2005 encontré un proyecto de una empresa que era cliente nuestra, que se planteaba comprar una fábrica en el sur de China. Entonces yo aterricé en China por primera vez en 2005, concretamente en el sur, en la provincia de Cantón, y fue una experiencia muy enriquecedora en una China que en aquel contexto, en 2005, era básicamente un entorno súper industrial, ¿no? Las ciudades se estaban empezando a desarrollar, pero China era más bien conocido como centro de compras y producción de productos de valor añadido bajo medio, con capacidad pues para ser muy rápidos y facilitar productos a Europa y a Estados Unidos a un coste muy atractivo. Ese era el contexto en 2005, ni mucho menos nada con la realidad actual. Estuve un poco más de un año y fue una experiencia, la verdad, que en aquel entonces muy dura, porque estuve en un entorno, como os comentaba, muy industrial, apartado de una gran ciudad, y bueno, estaba prácticamente yo solo intentando con mi equipo en España comprar una fábrica y llevar a cabo esa transacción. Fue realmente una negociación larguísima, extenuante, con 1000 sorpresas, pero que finalmente se llevó a cabo. Y no lo voy a negar, pero fue una experiencia dura, y con 24 años que tenía dije, bueno, enough. Ha estado muy bien un año, pero me vuelvo para España, que allí se vive muy bien, y voy allí a seguir con mi carrera profesional, ¿no? Pero lo de China lo dejé en un paréntesis. No obstante, conocí allí a mi mujer, y eso fue posteriormente un incentivo, ¿no? para regresar a China. Y bueno, como os comentaba, seguí con mi trayectoria profesional en España, primero en Accenture, y luego formando un departamento de exportación desde cero para una pyme de Barcelona en el tema de controles de horario, controles de acceso en empresas. Me casé en Barcelona. También estudié un máster en ESADE, y luego vino la gran crisis financiera, que tuvo efectos muy dañinos a partir de 2008-2009. Pues fue una crisis bastante prolongada en el tiempo, como recordáis, por problemas de liquidez, y creímos en ese contexto que volver a China era una buena oportunidad. A mi mujer le salió un proyecto profesional en Mango para liderar allí la expansión
de la cadena en China, en aquel momento una expansión muy acelerada, en la que el año que nosotros nos expatriamos allí, en 2011, creo que abrió 95 puntos de venta, es decir, un momento en el que, pues bueno, las empresas estaban expandiendo muchísimo y de algún modo, pues el top line, las ventas, era la prioridad para la mayoría de marcas y empresas en el sector, ¿no? Yo me incorporé, bueno, quería comentaros aquí que el contexto en 2011 nada tenía que ver con el contexto que yo había vivido en China en 2005. Me encontré un país radicalmente transformado. Aquel año fue el año en el que aparecieron conceptos tan potentes a día de hoy como los marketplaces B2C de Alibaba, Tmall, o el WeChat, esta aplicación de mensajes instantánea que a día de hoy te permite hacer absolutamente todo en China y forma parte del día a día allí, ¿no? Pues en 2011 estas aplicaciones empezaron a aparecer en nuestra vida y, bueno, las ciudades ya eran todas súper desarrolladas y daba esa sensación de que China ya estaba en un nivel, en un estadio muchísimo más avanzado, ¿no? Yo me incorporé a un proyecto dentro del grupo Puig en Flamagas, que tiene, pues bueno, son productos dirigidos al consumo. Trabajábamos B2B y yo gestionaba un equipo de ventas de 8 personas para vender en todo China, en cadenas de convenience stores, supermercados, mercados mayoristas y posteriormente en el online. Después de esa experiencia de prácticamente 4 años, di el salto a Werfen, otra compañía española, de equipos de diagnóstico para laboratorios en hospitales. Un negocio muy diferente al anterior, también B2B, pero bueno, con unos niveles de facturación y márgenes muchísimo más interesantes que el negocio del gran consumo, en el que, pues bueno, te estás peleando por los centavos y en el que tienes que conseguir un grandísimo volumen para ser relevante, ¿no? Nació nuestra primera hija y bueno, todos nos volvemos un poco locos con la primera paternidad y pensábamos que en Shanghai, donde estábamos, probablemente no era el mejor lugar para formar una familia, en el sentido de que es una ciudad que bueno, pues está muy bien para relaciones de negocio, entretenimiento, cenas, viajes, pero que de algún modo pues no te da esa estabilidad o ese equilibrio entendido como calidad de vida, ¿no? Dentro de lo que es el contexto de ebullición de China y más en una ciudad tan agresiva como Shanghai. Nos decidimos mudar al sur, fuimos a la provincia de Cantón, donde por primera vez yo había estado en China, y lo hicimos delante de Macao, en la ciudad natal de mi mujer, con familia alrededor y demás. Esa fue una decisión personal. Y en ese cambio de contexto decidimos arrancar un proyecto propio, Oriental Retail Ventures, que básicamente capitalizaba la experiencia de ventas que teníamos tanto mi mujer como yo. En su caso, muy enfocada en fashion retail. Después de Mango estuvo en EcoShoes, una marca de Dinamarca con 1.000 puntos de venta en China y 400 millones de euros de facturación. Entonces, teníamos una muy buena experiencia y formábamos un gran equipo para idear una solución para marcas de retail que se plantearan desembarcar en China. Nosotros apostamos únicamente por un modelo, el modelo de partnership con grupo local, partners gordos de empresas locales que tuvieran interés en representar las marcas de nuestro cliente con estrategias omnicanal, online, etc., ¿no? Fue un proyecto en el que estuvimos 4 años, mi mujer 2, y trabajamos para marcas tan interesantes como American Vintage, Mayoral, Picolinos, iFly, Magnani y muchas otras empresas que nos hicieron confianza en proyectos de diferente índole y que nos permitieron ver una vez más muchos de los retos y las oportunidades que presenta un mercado como el chino, sobre todo para empresas de dimensiones moderadas, ¿no? Entendiendo que pues, bueno, pues no son grupos Inditex o Gucci o Pradas, ¿no? Sino que de algún modo pues, son empresas que plantean sus expansiones de forma ordenada y de un modo pues, pues bueno, muy bien pensado, ¿no?
nació nuestra segunda hija, por si era poco una, y aprovechamos pues la flexibilización de la política del hijo único para tener dos. Hago broma, porque en el caso de extranjeros no aplicó. Y bueno, en ese contexto ya con dos sí que bueno, pues dentro de nuestra hoja de ruta teníamos en mente regresar a España y así lo hicimos las navidades de este año, es decir, hace prácticamente 9 meses. Aterrizamos en Barcelona el 20 de diciembre con nuestras dos peques y bueno, pues yo con la idea de seguir vinculado a China y mi mujer en otro proyecto en el que también está vinculada con China de otra manera, ¿no? Lo que nadie nos iba a decir es que llegaría este virus tan cabrón. Y fíjate tú que bueno, pues aún viniendo de China y saber lo que nuestros amigos y familiares estaban pasando por allí, pecamos exactamente de lo mismo que el resto de vosotros, ¿no? De pensar, bueno, este virus no va a llegar aquí, es algo de China y aquí no nos va a afectar, ¿no? Se quedará en algo regional. Ya cuando el virus vino a Italia y lo teníamos muy cerca y empezamos a ver que en Italia confinaban, que las UCIs estaban llenas y demás, y que ya pues encendimos señales de alarma, pero aún así pensábamos que de algún modo se iba a controlar. Y a partir de marzo, pues la historia ya la sabéis todos y hemos pasado absolutamente por lo mismo que todos vosotros, ¿no? Confinamiento duro, 3 meses en casa, niñas sin cole y muchos pollos que resolver, entendido pues como cambios que realizar en este contexto tan difícil y un año tan especial como este, ¿no? Entonces, en mi caso, decidí que la mejor opción era integrarme, dada mi ubicación geográfica en España, con un grupo más grande, que en este caso es Aventura. Como os comentaba, pues son 70 personas en China y de algún modo pues nuestros puntos fuertes se combinaban muy bien. Ellos son especialistas en operaciones y ejecución de proyectos y yo me he quedado en Europa como representante de la marca y un poco pues transmito toda esa experiencia vivida en China a mis clientes, ¿no? Entonces, quería hacer una previa antes de meterme en el tema del B2B en cuanto a una introducción de China y lo quería hacer con esta imagen. Aquí podéis ver Shanghai en 1990 y Shanghai pues así, en cualquier ciudad china la transformación ha sido brutal a lo largo de estos últimos 30 años, ¿no? Es un país que se ha urbanizado tremendamente, que ha aumentado muchísimo su poder adquisitivo, que ha sabido innovar, que las políticas estatales combinadas con las políticas privadas ha dado muy buenos resultados. Se ha puesto el día a nivel de infraestructuras y en temas de innovación, pues yo que he vivido en mi último paso en Shenzhen, he visto de algún modo lo que va a ser China en el futuro, ¿no? No solo en Shenzhen, sino en muchas otras ciudades, un entorno de total innovación, pues bueno, de gran rapidez, de mucho consumo y también pues a la vez de una extremada competencia y bueno, pues cada vez también en un contexto más inflacionista, entendido como mayores costes operativos para poder operar y para de algún modo pues armar estrategias de marketing en un país que cada vez pues está más ocupado, ¿no? Con más interés por parte de tanto de marcas locales como de marcas internacionales. Creo que también es importante que entendáis un poco China a nivel cultural porque, sobre todo aquí en el sur de Europa, tenemos nosotros unas particularidades o unas características muy singulares a nivel de lo que nos representa a China y esas dudas, ¿no?, que nos entran a nivel de cómo interpretarlos. Y eso en un modelo como este, que es el de Lewis, en el que se tipifican
bajo diferentes criterios, diferentes culturas, vemos realmente bueno, que nosotros nos situamos en este extremo multiactivo, mientras que China está en un vértice opuesto, ¿no? Y esto es un poco lo que nos pasa con China y los chinos en general. Es una cultura que en un principio nos cuesta interpretarla. Y eso se debe a que su esquema mental, sus patrones de conducta son bastante distintos a los nuestros. Por ejemplo, nosotros que estamos aquí en este plano multiactivo, pues bueno, pues somos personas que por lo general somos bastante participativas en las reuniones y interrumpimos con cierta frecuencia. En cambio, el chino es más reservado y es más escuchador y no suele interrumpir. Solemos decir más de una cosa a la vez. En cambio, el chino es más reactivo en este sentido. Espera un poco a que nosotros tomemos una acción para ellos posicionarse en un determinado plano. Somos nosotros una cultura relativamente emocional y que expresa emociones. Ellos son más políticamente correctos e indirectos con sus palabras, y de ahí pues que sean necesarios no solo la traducción, porque el idioma realmente es muy complicado, sino también la interpretación de las palabras y los hechos, ¿no? Nosotros somos una cultura que confronta ideas. Ellos a veces lo ven como hacer eso pues un acto de poco respeto. Entonces, con según qué persona hay que ser un poco prudente. A nosotros pues el tema de la cara o mantener la apariencia no es un hecho que nos resulte tremendamente importante, pero para el chino la apariencia es un valor fundamental, el mantener esa compostura, ese respeto, ese qué dirán de mí, es algo que les preocupa mucho y en el que de algún modo pues tenemos que ir con cuidado. Y bueno, también esto es dinámico, ¿no? La cultura china es una cultura que en cierto modo es impermeable porque ha sido un país que estuvo cerrado durante mucho tiempo, pero que a raíz de este desarrollo comercial, esta mayor presencia de extranjeros, intercambios con otros países, pues es un país que gradualmente se ha ido abriendo al mundo. Y en este sentido, pues bueno, pues la generación joven de a día de hoy, pues poco tiene que ver con la de sus padres, ¿no? Y eso también lo comentaré después. Insistiendo en el tema de los valores, el chino, como os comentaba, ¿no? Es muy solemne en cuanto a lo que sería la apariencia pública, el respeto que tendrán hacia esa persona. También es un país que por lo general es extremadamente respetuoso, tanto con gente mayor como con niños. Es un país muy kid-friendly y en el que, pues bueno, pues debido a la estructura social que tienen, que no tienen un sistema de bienestar público tan desarrollado como el que tenemos en Europa, se rige por, de algún modo, la vinculación familiar como eje troncal de lo que sería el bienestar, con lo cual la familia es el núcleo duro de cualquier chino y es el entorno en el que, pues bueno, pues hay mayor interacción y mayor peso de relación, ¿no? Es un país bastante modesto, en el buen sentido de la palabra, aunque también si te das una vuelta por Shanghai o Shenzhen, pues es bastante habitual ver Maseratis de color fucsia, no sé, un Ferrari con un Hello Kitty. Quiero decir que en este sentido, pues el nuevo rico quizá lo de la modestia no lo tiene tan asumido. Es una cultura extremadamente educada en el sentido de respeto, como os comentaba, y en general pues es un país paciente, aunque bueno, yo lo pondría también un poco en interrogante esto porque de algún modo la velocidad a la que se mueve todo a veces te hace perder eso de vista, ¿no? Es un país que cambia muy rápido. Entre amigos hacemos bromas, ¿no? Yo he vuelto ahora a España hace 10 años que no viví aquí
y prácticamente nada cambió, ¿no? Las tiendas de barrio siguen siendo las mismas, las personas que trabajan y las rigen también. No es un país de grandes cambios. En cambio, en China te has ido 3 semanas y de repente han construido un edificio delante de tu casa, ¿no? O han cambiado una carretera o están construyendo algo. Es un país en el que siempre están pasando cosas y es muy dinámico. Y es un país en el que el dinero tiene un valor central. Por ejemplo, en las celebraciones de Año Nuevo chino, lo que se dan entre familiares son sobres rojos con dinero. Y en el que no hay tanto contacto físico, ¿no? como lo hay aquí en países del sur de Europa. El dinero es una muestra de amor en China entre familiares y de algún modo profesionalmente todo el mundo está hiper mega motivado para ganar más cada año, ¿no? Y en este sentido, pues las cosas han ido muy bien hasta ahora en el país, todo el mundo ha prosperado, hay una clase media que se ha creado y que ya está muy consolidada y bueno, esperemos que dure y que de algún modo pues esta evolución tan tremenda que han vivido durante los últimos 40 años pues se materialice, se transforme en mayor consumo interno y un peso de China cada vez más dominante a nivel global. En cuanto a relación con cliente, quería destacar que China es un país enorme, es un país que de norte a sur en avión, estamos hablando que son 4 horas, de Pekín a Hong Kong, de Shanghai al oeste, la provincia de Xinjiang, hay unas 5 horas en avión, con lo cual es un país que tiene unas dimensiones de continente, ¿no? Y esto siempre hay que tenerlo en cuenta y obviamente en un país tan grande existen diferencias geográficas. La ventaja que tiene China y que quizás es compartida con un país como Estados Unidos es que hay un mínimo común denominador que es el idioma, unos valores, ¿no? Que identifican o que de algún modo homogeneizan a lo que sería la mayoría de consumidores y eso pues es muy atractivo para marcas que quieren hacer negocios allí porque bueno, pues si somos capaces de escalar ese negocio y llegar cada vez a más territorios, pues bueno, tenemos un gran mercado que servir, ¿no? Y en este sentido pues no tenemos las dificultades que tenemos en Europa de traducción por país, adaptación a la legislación de cada país. Eso siempre dificulta mucho más las operaciones y hace menos eficiente el backend, ¿no? Con lo cual, en este sentido, China pues, nos presenta esta ventaja. Luego, a la hora de interactuar con clientes y diferentes stakeholders, hay una diferencia abismal entre empresas de origen estatal, lo que se llaman SOE, State Owned Enterprise, y empresas privadas. Respiramos ambientes muy diferentes y culturas de trabajo muy diferentes. Se dice que a día de hoy aproximadamente la mitad del PIB chino se genera por parte de empresas privadas y la otra mitad son empresas estatales que dependen o están politizadas, ¿no? en su toma de decisiones. De algún modo podríamos decir que todas son bastante piramidales en el sentido de que hay un big boss que toma muchas decisiones y obviamente como en muchos otros mercados siempre es mejor en China seguir estrategias top-down, desde el que toma la decisión a su equipo ejecutivo, que al revés, ¿no? Por ejemplo, a la hora de desarrollar clientes, esto pues es un tema que se nota muchísimo, ¿no? Cuando entras vía un key account o entras vía el propietario de la compañía, pues la evolución de tu recorrido dentro de ese circuito que hay que recorrer pues es mucho más rápido e inmediato cuando quien toma la mayor parte de decisiones está involucrado. La edad también juega un rol muy determinante en la manera de pensar y, como os comentaba, la gente joven, los millennials, la generación Z, pues es gente que se rige por valores bastante diferentes a la de sus antecesores, ¿no? Y en este sentido, pues encontramos pues bueno, que es gente más sofisticada, en muchos casos han salido a estudiar fuera,
En algunos hablan bien el inglés, aunque sigue siendo un reto el tema del idioma. No sé, pues están mucho más abiertos a seguir tendencias de moda, a la utilización de tecnologías, etcétera, ¿no? Entonces, de algún modo, la edad también determina mucho la manera de pensar de nuestro interlocutor. Aquí he añadido una serie de iconos para destacar algunos aspectos. El primero es que el tema de comer, tanto comidas como cenas, sigue siendo un aspecto central a la hora de relacionarnos con empresas en China. Siempre va a ser de algún modo el lugar en el que acabará una reunión de trabajo positiva y en el que, bueno, pues vamos a construir esa relación personal que también está muy valorada, ¿no? En el caso de China. No es un factor determinante en el sentido de que, bueno, pues los chinos son muy pragmáticos y valorarán siempre más la oportunidad de negocio, el negocio en sí, que la relación personal, pero si tenemos negocio más una buena relación personal, pues bueno, pues double OK y aún mejor, ¿no? Luego el tema de la tecnología, antes era muy habitual lo de ir con la tarjeta a las dos manos, aún se sigue utilizando, sobre todo pues gente de más de 40 años sigue utilizando la tarjeta, pero cada vez WeChat se ha impuesto más como herramienta de socialización y ahí se mezcla todo, ¿no? Personal y privado, porque al final es un canal compartido y estamos compartiendo en nuestro muro fotos de lo que hemos hecho el fin de semana y nos hace like el cliente con el que habíamos quedado el martes para hacer una cena de negocios, ¿no? Entonces, es una plataforma muy extendida en la que escaneamos códigos QR que ya incorporamos tanto a productos, catálogos como tarjetas de visita para estar conectados después de esa reunión. El tema de la jerarquía ya lo comenté, sigue siendo importante. El tema del idioma lo he comentado también en un par de aspectos. Tengo amigos extranjeros que no hablan nada de chino y han desarrollado carreras interesantes allí, pero diría que bueno, sin el idioma es muy complicado realmente profundizar y entender plenamente el país y desarrollar una vida independiente, ¿no? Entonces es un tema que si lo tienes, pues muchísimo mejor y te da muchísimas más posibilidades, ¿no? Y luego quería destacar este aspecto de la competitividad en China, tanto por lo que refiere a relaciones comerciales como entenderlos a ellos como cultura, ¿no? Es un país que tiene un sistema educativo muy bestia en el sentido de que hay rankings para todo y se valora mucho, pues eso, ¿no? Los primeros de la clase y al final, pues ellos sufren esta presión desde muy pequeños, entendiendo que es un país de muchísima gente y en el que hay que destacar y seguir pues esos patrones de conducta para poder triunfar y ser algo importante más allá en la carrera profesional, ¿no? Entonces, yo que he gestionado equipos de venta, pues el tema de los rankings y mejores vendedores y tal, pues les motiva y bueno, pues todo el mundo quiere ser el número uno. No me quiero enrollar muchísimo con esto, pero incidiendo también en aspectos culturales, en las negociaciones con clientes, pues aquí destacar pues, bueno, pues que el chino en primer lugar siempre piensa en grande a la hora de hacer un negocio, nunca piensa en construir un negocio pequeño. Tiene una actitud muy win-win. Tiene esta comunicación indirecta que tenemos que ser capaces de desgranar con gente que nos ayude. Y bueno, por lo general diría que a veces sí que es verdad que las negociaciones pueden ser muy pausadas y lentas, pero también hay un punto de inflexión en ellas en las que cuando quieren ser extremadamente rápidos nosotros tenemos que también responder a esa velocidad y si no se impacientan mucho, ¿no? Y eso se vive en muchísimos casos cuando nosotros trabajamos para empresas europeas que tienen un headquarter en Europa que quiere tomar también parte de esa decisión. Eso ralentiza mucho todo el proceso y impacienta mucho a los chinos, ¿no? A nivel macro, y ahora voy a entrar justo después en la parte más B2B,
quería mostraros una gráfica que probablemente habéis visto por redes, que es el número de casos confirmados por millón de habitantes en el tema del COVID. El tema entorno, obviamente, siempre hay que considerarlo, ¿no? Pero creo que en una situación de pandemia tiene que estar también dentro de las, bueno, dentro de las informaciones que tenemos que valorar para tomar decisiones, ¿no? ¿Y qué vemos aquí a septiembre 21? Pues bueno, pues que España está en el top one de ratio de infectados por millón de habitantes y que seguidamente tenemos Francia, UK, Italia y Alemania, que precisamente son nuestros socios comerciales principales. Es decir, ¿qué quiero destacar de aquí? Bueno, China, por cierto, ya ni aparece, está en cero, están en cero. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que probablemente tardaremos mucho en recibir gente aquí, probablemente tardaremos mucho en que nos dejen entrar allí y que en Asia, concretamente en China, que es el país que nos ocupa hoy, van ya sin mascarilla. O sea, ya hacen vida normal. Entonces, esto creo que es importante a la hora también de poner en valor China, ¿no? China es un país que, bueno, fue el origen de esta pandemia, pero que ha gestionado muy bien esta crisis. Entonces, relacionado con todo lo anterior que os he dicho, obviamente con sus puntos fuertes y sus puntos débiles a nivel de gobernanza, es un país que ha sabido gestionar esta crisis y que se ha recuperado totalmente, ¿no? En las últimas, los últimos datos de consumo de retail ya tienen datos positivos en el mes de agosto, like for like, o sea, a mes comparado, y todo apunta que bueno, pues que acabarán muy bien el año, ¿no? Entonces ellos sí que han seguido esta forma de V, ¿no? Que tanto hablaban los economistas, pero nosotros, pues bueno, lo tendremos un poco más jodido el tema y nuestros socios comerciales principales, porque quiero recordar que en Europa pues tenemos el 65% de nuestras exportaciones como país, pues ahí también habrá dificultades, ¿no? Entonces, en este sentido, China representa una oportunidad. Por otro lado, esto es el dato del IMF, del Fondo Monetario Internacional, de predicciones de evolución del GDP, del Producto Interior Bruto, por zonas geográficas a 2020, ¿no? A cierre 2020. En rojo, los que van a palmar más de 3 puntos, y en verde, los que van a ganar más de 3 puntos. Perdón, verde clarito de 0 a 3. Entonces, ya lo veis, todo el mundo prácticamente de color rojo, y aquí pues tenemos India y China, que están entre un 0 y 3. Entonces, en este sentido, pues económicamente, a nivel macro, aunque luego a nivel micro, obviamente tenemos que bajar a ese nivel, porque de macro a micro, sobre todo en China, pues hay un gap que tenemos que gestionar, pero bueno, a nivel macro contexto, pues bueno, China sigue a su ritmo y presenta números positivos. En el tema de B2B Landscape, quería hacer un poco de coña con esta serie que está en Netflix, que es la de Away, la de esta misión de astronautas que se van a Marte, ¿no? Un poco lo de ir a China en España es parecido, ¿no? O sea, lo de irnos a China suena como coger una nave espacial e irme a otro país. Y no negaré que en muchos aspectos la realidad allí es tan distinta que es verdad, nos cuesta mucho descifrarla, también por el tema cultural que os comentaba antes, ¿no? De cómo somos, el idioma, y así lo indican también nuestras exportaciones, ¿no? Comparado con otros países europeos, pues nuestra presencia comercial en China a nivel de destino es mucho más reducida. Entonces, sí, en España nos cuesta mucho esto de China, es un poco como irnos a Marte. Y aquí quería mostraros una imagen de algo que yo me encontraba diariamente en mi primer año en Shanghai, en 2011. Esto estaba a 10 minutos a pie de mi casa, ¿no? Un templo budista al lado de un shopping mall, delante de Nanjing West Road, que es la calle más comercial de Shanghai. Y decía, pero estos chinos aquí han montado un templo budista al lado de un centro comercial, aquí hay un rascacielos, delante hay un puente que es una autopista, o sea, ya a nivel arquitectónico
el maremoto este que han montado aquí, ¿cómo lo interpreto, ¿no? Entonces, lo que quería destacar para empresas B2B es que cuando hablamos de China tenemos que ver dos mercados, ¿no? Tenemos que ver un mercado local, que es el de empresas locales con las que podemos hacer negocios B2B, en el que es complejo que nuestra propuesta de valor tenga resultados, porque conlleva más tiempo y otro tipo de relación más trabajada con los clientes, tenemos que tener una presencia más madura en el mercado, pero luego en China están todas las multinacionales habidas y por conocer, ¿no? Entonces, caso práctico, ¿no? El otro día estábamos ayudando a un cliente de Alicante que hace un componente clave en zapato técnico deportivo, ¿no? Trabajan para Nike, para Inditex y para muchas otras grandes marcas, ¿no? Para EcoShoes, para Aldo. Entonces, es una empresa que factura de 20 a 30 millones de euros, que está bien internacionalizada y que por diferentes motivos no han sido capaces de activar esa pata de ventas en China, ¿no? Pero es que en China están produciendo todas las marcas internacionales. Entonces, ahí está un poco el punto de partida, ¿no? Cuando vamos a China con un modelo B2B, lo que tenemos que hacer es empezar a vender a aquellas marcas con las que ya tenemos relaciones, aquellas empresas con las que ya tenemos relaciones en Europa, en Estados Unidos, en LATAM, que también tienen una presencia allí, porque es mucho más fácil introducir nuestra oferta, ¿no? Porque tenemos las referencias, porque hay interlocutores extranjeros y porque el proceso de decisión es diferente al de una marca local. Entonces, en este sentido, yo veo que el recorrido para empresas que empiezan de cero en un mercado como el chino es, en primer lugar, atacar el mercado B2B internacional y, en segundo lugar, nos planteamos estrategias comerciales de querer penetrar más el mercado y llegar a estos grandes grupos locales que, bueno, pues que en su mayoría pues tienen una presencia más concentrada en el mercado chino, pero que nos cuesta mucho más entrar, activar, convencer, competir, ¿no? Porque también son consumidores de marcas de empresas locales, ¿no? Entonces, China son dos mercados, el mercado de empresas internacionales o multinacionales que tienen presencia en China y el mercado de empresas chinas que en su mayoría están muy concentradas en el mercado chino. En algunos casos ya están saliendo incluso vía adquisiciones, ¿no? Pero normalmente la empresa china tiene un área de actuación muy concentrada en su mercado. Esto es una tónica, bueno, pues eso es un poco el reto que tienen por delante, ¿no? El de internacionalizarse con diferentes opciones que tienen a su disposición. Otro ejemplo, ¿no? No sé, si trabajamos para nuestros clientes son clientes de real estate, pues también tenemos las principales marcas de cadenas de hoteles o de oficinas en China. En retail también tenemos Carrefour, Walmart, o sea, hay en todos los mercados una parte del mercado que es empresa internacional y otra parte del mercado que es empresa local. Entonces, creo que por allí pues ya tenemos una pista de por dónde empezar, ¿no? Dentro de las opciones típicas que hay en entrar en un mercado, pues en China pues también existen estas opciones, ¿no? Vía distribuidor, vía partner, vía joint venture, vía filial. Yo creo que, como comentaba al principio, la ventaja que tienen las empresas que operan en el B2B comparado con marcas que van al B2C es que la estructura para poder controlar nosotros directamente el mercado, la parte comercial, es mucho más lean, es mucho menos pesada que si nos comparamos con marcas que tienen que tener pues, equipos de operaciones, de marketing, de customer service, que tienen que estar en marketplace. Cuando hacemos negocios B2B, yo creo que la mínima expresión de venta es tener un tío o una tía, perdón por ser coloquial, que llegue a ese cliente
que es nuestro target, con la información adecuada, ¿no? Y a partir de ahí, pues iniciar un diálogo. Entonces, en este sentido, creo que la posibilidad de tener presencia directa a nivel comercial es factible y es un poco la opción que nosotros recomendamos. Entonces, desde Aventura lo que hemos hecho es idear un concepto que se llama B2B Hub, en el que proponemos ser una solución one-stop para China, especializada en B2B, con una parte de valor que es ese management europeo, entendido como hacer este gap cultural más pequeño con nuestra supervisión de una estructura local, porque el talento local es necesario para poder desarrollar mercados, sin lugar a dudas. Entonces, hay diferentes itinerarios, ¿no?, de cómo activar las ventas B2B en China. Las hay más estudiadas, como podría ser la última, que es empezar por hacer un estudio de mercado, sacar un listado de distribuidor y obtener insights de qué piensan de nuestro producto y nuestra propuesta de valor. O directamente ya podemos tomar la decisión de decir, bueno, si estoy presente en toda Europa y tengo clientes internacionales, pues voy a buscar directamente un sales manager que puedo tener en plantilla y que nosotros ofrecemos incubar dentro de nuestras oficinas con una serie de reporting, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esta solución está suficientemente bien atada como para tener una oportunidad real de venta en un mercado como el chino. Entonces, en este caso, pues el proyecto empezaría por reclutar una persona, a facilitarle el soporte para poder operar, ¿no?, desde un espacio hasta temas más administrativos de su paga o cómo operamos a nivel legal. Luego, esta persona tiene que disponer de un contenido localizado, es decir, no podemos ir con nuestro company deck que utilizamos para ir a Estados Unidos o Europa, sino que tenemos que adaptar eso al idioma local y luego con todo esto que os comentaba del social media, de tener una página en WeChat como empresa, bueno, pues adaptar el contenido y la forma a las maneras en las que se opera en China, ¿no? Y obviamente, y no menos importante, tener esa confianza que puede dar un interlocutor válido en la supervisión de que esta persona pues está haciendo su trabajo y de que hay un feedback constante con headquarter de que se está avanzando en la dirección correcta, ¿no? Porque muchas veces con esta dificultad cultural, el cambio horario y esas cosas que nos pasan en China como si fuéramos a Marte, no sé por qué, pero a veces pues bueno, pues reaccionamos de una forma que nos sorprende todo tanto que al final queda como abandonado, ¿no? Y hay multitud de casos de gente que ha intentado trabajar con agentes y luego pues esa persona cambió de trabajo al cabo de 3 meses. Aquel que empezó a escribirse con un distribuidor y el distribuidor dejó de escribirle, ¿no? Entonces, sí, es un país en el que siempre vamos a encontrar dificultades, pero bueno, que tenemos que ser capaces de superarlas y sacar conclusiones que nos permitan entender qué ha pasado, ¿no? Lo que no puede ser es que, bueno, pues que no sepa por qué ha pasado eso. Yo creo que eso no es aprender. Eso es básicamente dejarlo de lado. Y en China, pues bueno, tenemos que poner más hincapié en ciertas cosas para estar en esa posición de aprendizaje y hacer avanzar el proyecto. Estas son nuestras oficinas, estamos en el centro de Shanghai, llevamos en el mercado activos más de 10 años. Como os comentaba, pues tenemos una estructura con equipos dedicados en Shanghai. Operamos en diferentes geografías y hemos tenido ya mucha experiencia con clientes internacionales, ¿no? Entonces tenemos ya un track record y aparte de nuestras experiencias previas en proyectos concretos, ¿no? Entonces, ¿cuánto, para el que toma la decisión, ¿no? Esto hablaba con una empresa de maquinaria para el sector del packaging el otro día y me decía, bueno, pero Miquel, ¿cuánto tengo que vender en China
para que me salgan los números, ¿no? Entonces, es un poco difícil generalizar, pero teniendo en cuenta un gross margin, un margen bruto de un 30%, que podríamos decir que es la media en lo que sería industria, B2B, es un poco los márgenes medios que hay, pues yo creo que a 3 años vista deberíamos estar cerca del 1.000.000 de euros, ¿no? Si no llegamos a 1.000.000 de euros, no nos salen los números. Entonces, primer año o primeros meses, pues bueno, de preparación, tenemos que encontrar una persona que lidere nuestro equipo de ventas, que venga de la industria, del sector, que tenga ya esos contactos, que sea una persona con la que nos podemos comunicar y que le atraiga un proyecto de una empresa española que pues ya está presente en muchos mercados y ahí pues podamos colaborar, ¿no? Al principio, ¿qué hará esta persona? Pues bueno, pues necesitará materiales, como os comentaba, tiene que ir a hacer visitas, a activar esos prospects y esos clientes con los que ella trabajaba y hacerles la presentación de nuestra empresa, de nuestra solución. Entonces tenemos que adaptar contenido, también tenemos que pensar, ¿no?, con qué propuesta de valor vamos a China. Contrariamente a lo que uno puede pensar, yo iría más con ofertas más bien muy diferenciadas y muy premium, más que entrar en la oferta de menor valor. También depende un poco de a qué público nos vamos a dirigir, ¿no? Pero en China, si bien es cierto que nosotros tenemos que empezar por la oferta de marcas internacionales y allí tenemos que ser competitivos, en China, como mercados, normalmente las pirámides son mucho más estrechas en segmentos de precio medios, ¿no? Entonces, sobre todo en consumo, esto lo vemos muy claramente, ¿no? Por ejemplo, en moda, ¿no? Tienes las grandes marcas de lujo y luego tienes los fast fashion y los mainstream, ¿no? Pero por en medio, esa gama media de un buen producto a una buena calidad, que ofrece un buen diseño, toda esta parte menos diferenciada de mercado está como muy diluida, ¿no? Entonces, o vamos con una propuesta ya muy validada, muy competitiva, muy sólida para estar en un mass market, o nos vamos ya a la parte de arriba con algo muy diferenciador, muy innovador, muy rompedor, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte media, quizá no tanto en B2B, pero en B2C sí que lo vemos muy a menudo, ¿no? Entonces, volviendo a los números, ¿cuánto nos cuesta un sales manager en China? Pues unos 400.000 renminbis anuales, que vendrían a ser unos 50.000 euros. Obviamente aquí, dependiendo del perfil, experiencia, hay variaciones, ¿no? Nos puede costar mucho más o nos puede costar un poquito menos, pero un poco los números estarían por allí. Hay una seguridad social que pagar, que es un 33%. Hay un bonus que definir, y si no lo cobra, pues mal, porque querrá decir que no está cumpliendo con los objetivos. Y luego hay unos gastos de viaje, ¿no? Entonces, sin contar otros gastos, a 3 años vista tendríamos un margen de beneficio de más de 1 millón de renminbis, que vendrían a ser pues más de 100.000 euros. Pero ahí hay que añadir otros gastos, ¿no? Necesitamos ese soporte para vehicular esta contratación, necesitamos oficina, necesitamos material de marketing, pero un poco yo creo que si estos números no se cumplen ya no tiene sentido progresar, ¿no? Entonces, para responder a la pregunta de ese cliente que me decía, Miquel, ¿cuánto tenemos que vender en China? Pues bueno, si no vendes 1 millón de euros a 3 años vista, paga y vámonos. Pero, volviendo a lo que os comentaba del tema B2C, la inversión necesaria para activar China como mercado de destino creo que es muchísimo menor a la que se plantea en otros escenarios, ¿no? En los que hay que invertir muchísimo en marketing, la venta no es tan relacional, sino que es más de gastar en estar presentes en redes sociales, customer service. Entonces, creo que la ventaja, o visto desde esta óptica, es mucho más plausible. Algunos casos de éxito o casos de clientes con los que hemos trabajado.
nuestra cartera de clientes a día de hoy por la nacionalidad de nuestros socios, que son escandinavos, pues obviamente pues viene mucho de allí. Entonces tenemos muchos clientes de Suecia, de Dinamarca, y un poco también el objetivo de mi incorporación es expandir foco geográfico y llegar a mercados europeos como el francés, el italiano, el español. Pero bueno, estos son los casos, ¿no?, que os voy a presentar ahora. Viametrics. Viametrics es una solución para retail. Hay muchas otras, ¿no?, también en este campo, que con sensores y un software es capaz de medir tráfico en punto de venta, ¿no? Y a partir de esa información tomar decisiones sobre, pues bueno, promociones, ubicación de producto en tienda, organización de personal en función de picos de tráfico, etcétera, ¿no? Pues en este caso, es lo que os comentaba, ¿no? Es una empresa que bueno, pues que trabajaba ya con grandes marcas fuera de Europa, fuera de China, y en China nos plantean trabajar para esas mismas marcas y poderles dar un servicio de backend en la importación del hardware que necesitan para llevar a cabo sus tareas, ¿no? También para la instalación. También estamos a cargo de la instalación y somos responsables de las finanzas y de la vehiculación legal de todo este proceso, ¿no? Entonces, típico caso de empresa europea que por el momento, y desde un punto de vista quizá más conservador, está manteniendo esa demanda activa en un mercado como el chino, en un segmento que es el de marca internacional, con la que ya trabaja a nivel global. Senap, marca de diseño interior y soluciones para oficinas, restauración. En este caso, lo que nosotros hemos hecho es crear la entidad legal, reclutar a un director general, facilitarle una oficina, apoyarles en todo el backend de operaciones y pues bueno, activarlos a nivel de sistemas. Esta empresa ya ha madurado y ahora ya trabajan por su cuenta sin nuestro apoyo después de 3 años de colaboración. Y finalmente, pues bueno, otro caso que no está tan ligado a retail, que es el de la gestión de residuos, ¿no? En BAC, en este caso lo que hemos hecho es la gestión de su WeChat, que es esta plataforma que tanto a nivel personal como profesional está también introducida en China. La creación de una página web con dominio.cn y la gestión de sus contenidos y el posicionamiento en buscadores chinos, porque allí, como sabéis, ni Google, ni YouTube, ni Instagram, nada de esto está permitido sin saltarse el firewall, con lo cual pues hay que localizar las estrategias de marketing también, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco lo que os comentaba, nosotros estamos organizados a nivel de diferentes business units. Accelerate, que es la que se encarga de marcas de consumo, y nosotros somos operadores de sus páginas online en los marketplaces principales, y luego tenemos un ecosistema de empresas para apoyar a empresas en el terreno del B2B con diferentes servicios articulados, creando itinerarios que les permitan activar China a nivel de ventas, tanto en la parte más de apoyo de digitalización y de marketing, como en el backend y en la gestión de sus operaciones, logística, finanzas, etcétera, ¿no? Nada, ya para terminar, y supongo que bueno, ahora abriremos micros. El próximo mes de octubre organizaremos un nuevo evento con la presencia estelar de Alba, del grupo Alibaba, para, pues bueno, discutir en más detalle determinados aspectos de esta transformación en el retail chino y cómo China está liderando este gran cambio y bueno, pues está dando mucho que hablar y dará mucho que hablar en los próximos años. Gracias por todo. Aquí tenéis mis datos de contacto y quedo a vuestra disposición si hay preguntas, queréis comentar algún tema o luego, pues a posteriori por privado queréis solicitarme alguna información. Muchas gracias.
Hola. Miquel, ¿me escuchas? Ahora Sí, te sí, ¿me escucho, escuchas? te escucho. Vale, genial. Pues nada, Miquel, muchísimas gracias por esta gran explicación. No sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta ahora mismo. Pueden hacerlo también por el chat si no tienen acceso al micrófono. No hay nadie que quiera, ¿no? Vale, igualmente, ha sido súper interesante. Nosotros pronto haremos un blog post de resumen sobre esta sesión y también subiremos y editaremos el video para colocarlo en nuestro canal de YouTube, de manera que si tienen alguna duda o quieren volver a repasar algo, volver a verlo con más detenimiento, pues pueden hacerlo en nuestro canal. Y también pueden contactar a Miquel, al mail que tienen ahí a continuación. Y como les decía Miquel, el próximo 29 de octubre tendremos el tercer webinar, no solamente con Alba y Miquel, sino también invitaremos a una empresa que ya haya pasado por el proceso de abrir mercado en China. Y además también tendremos a alguien de la Asociación Española de Retail como moderador. Entonces, quedamos en contacto. Muchísimas gracias por asistir y nos vemos.